Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar de esta novela, Una carpa bajo el cielo, de la escritora rusa Lyudmila Ulitskaya, que nació en un pueblo de los Urales en Rusia en 1943. Yo de esta escritora había leído en 2006 esta novela, sinceramente, Suyo Surik, que la tradujo a Anagrama, y fue el premio de mejor novela en Rusia en 2004, y por aquel momento, aquí debió llegar 2005-2006, pues empezó a tener como muy buenas críticas en suplementos culturales y en revistas, y la compré y recuerdo que me gustó mucho, que hablaba de la Unión Soviética en el siglo XX, con un personaje muy curioso y que no desmerecía la tradición de las grandes novelas rusas del XIX. Por eso, cuando me llegó la publicidad de Automática Ediciones que sacaban esta nueva novela de Ulitskaya, que esta está escrita originalmente en 2011, esta creo que se publicó en 2004, la de Sinceramente Suyo Zurich, me interesé. No se la pedí en ese momento para reseñarla a la persona que lleva lo de prensa, porque me hacía un poco larga, no me cuadraba. Pero bueno, luego, aunque no la pedía el de prensa, la compré en la Feria del Libro, como conté en el vídeo de mi Feria del Libro, y ya dije que me quería quitar un poco el mal sabor de boca que me dejó el año pasado haberme acercado a la editorial Automática Ediciones con este libro de Ellos, de Kate Reed, que es una escritora británica que no me acaba de convencer, pero viendo realmente la página web de Automática, que están traduciendo como muchos libros de idiomas que no son los habituales, por ejemplo, yo qué sé, del búlgaro, del croata, del serbio, de Eslovenia, o sea, de este tipo de idiomas que no son los más normales, del chino, del ruso moderno. Son libros además muy bonitos y muy cuidados, y yo creo que tienen un catálogo muy interesante. Si eso, puedo dejar un enlace abajo a la página web de la editorial, y voy a comentar ahora Una carpa bajo el cielo, una novela extensa que tiene 750 páginas. Y habla de la URSS de más o menos entre la época de 1950-1990. Los tres personajes principales de esta novela se llaman Ilya, Sania y Misa. Los vamos a conocer cuando tienen unos 10 o 12 años, desde el colegio hasta su vida adulta, y esto, los 10 o 12 años, empieza la década de 1950. Lo curioso es que la novela nos va a presentar a esos personajes, pero antes de llegar al primer capítulo donde se habla de ellos, hay un prólogo que se sitúa en marzo de 1953, que es justo cuando muere Stalin, donde se habla de cómo le llega la noticia que le sacan las madres de la cama a dos niñas que se llaman Olga y Tamara, justo ese día que estaba muriendo Stalin. Eso ocupa 4 páginas, y después empieza el capítulo 1 y en vez de continuar cronológicamente es como que retrocedemos en el tiempo unos años antes. Me parece una forma curiosa de empezar la novela, porque el lector, o yo como lector al menos, leo esas 4 primeras páginas donde salen las niñas Tamara y Olga, y luego leemos la narración donde salen los chicos Ilya, Sania y Misa, y es como empieza unos años antes, y claro, lógicamente Tamara y Olga van a aparecer en la narración, pero aparecen mucho después. ¿Qué le está indicando esto al lector? Pues que la novela no va a ser lineal, que no va a ser solo una evolución de personajes, de estos 3 personajes masculinos, como pudiera haber sido una novela del siglo XIX, sino que va a ser una novela coral donde entran y salgan muchos personajes, y la historia no está contada de un modo cronológico lineal, sino que avanza en el tiempo, retrocede, habla de un personaje, luego habla de otro, parece que va a hablar mucho de este, luego habla de otro más allá, que parece que no es importante en la historia, y va creando un fresco de la época. De acuerdo, entonces hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando está hablando de los 3 niños, que más o menos ahí sí que la historia es lineal y te habla de la historia de los 3, va a aparecer hay un momento curioso que ya los saca de adultos, y de repente hay un capítulo de la relación de pareja entre 2 protagonistas que ya son adultos, te cuenta la relación, cómo pasa por una mala racha la relación, se separan y los 2 personajes mueren. Y eso es como antes de llegar a la mitad, como antes de llegar a un tercio de la novela. Y parece que queda como algo extraño, pero realmente lo que hace Ulitskaya
es que en los siguientes capítulos vuelven a aparecer esos personajes que se han muerto en un capítulo anterior, pero están vivos y hemos vuelto a otras etapas de su vida y nos va a contar su vida desde su propia perspectiva o de la perspectiva de otros, porque la escritora, la narradora, cede la voz narrativa a los personajes con el recurso del estilo indirecto libre, y entonces, claro, tú percibes como un personaje se ve a sí mismo, pero luego ese personaje aparece en una escena como secundario porque la escena está siguiendo a otro y aparece el otro como secundario, y todo esto está muy bien entrelazado. Y ya digo que me pareció eso curioso, como que el tiempo a veces se acelera para unos personajes, pero luego retrocede, luego se cuenta una historia de un personaje que tú ya has recibido la información de que está muerto, pero da igual, es todo como un alarde estilístico, un alarde de control bastante alto sobre lo narrado. O sea, al principio, cuando está hablando de los tres personajes masculinos en el colegio, de Ilia, Sania y Misa, nos va a hablar de otro personaje que se llama Víctor, que es un profesor que llega al colegio, que es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, al que le falta un brazo, que es alguien que tiene mucho carisma para los niños, no es mucho mayor que ellos, debe tener como 12 años más que ellos o algo así, y entonces les transmite su amor por la literatura rusa, y además empieza a quedar con estos niños fuera del colegio, hacen un grupo que se llama los Lurd, al que además de niños luego se unen unas niñas, y les va paseando con ellos por Moscú y les va enseñando como los grandes lugares de la literatura rusa. Pues en esta casa vivió Pushkin, aquí se escribió tal libro importante, etc., ¿no? Cuando se habla de Víctor, que es un personaje muy interesante, se habla de su familia, Ulitskaya lo emplea también para hacer una crítica a la Segunda Guerra Mundial, a la insensatez de la guerra y al número excesivo de muertos que hubo en Rusia. Sobre todo, claro, te va a hablar de un mundo donde hay muchos menos varones adultos que mujeres, porque muchos murieron en la guerra, y los personajes principales del libro, o sea, es decir, Ilia, Sania y Misa, los cuidan personajes femeninos, porque sus padres han muerto o están desaparecidos, y los cuidan las madres o las abuelas, que es una característica que comparten con Zurich, que es el personaje de esta otra novela, de Sinceramente Suyo, Zurich. Es decir, Ulitskaya en gran medida habla de hombres que están cuidados por mujeres, y va a describir un mundo femenino, pero a través de la mirada de estos hombres. Vale, más asuntos. O sea, Ulitskaya, ya lo he dicho, nos va a hablar de la vida de la Unión Soviética más o menos en 4 décadas, desde 1950 hasta 1990. Y de hecho, principalmente el tema del libro es hablar de la resistencia antisoviética en la propia Unión Soviética en la época post-stalinista. En la época post-stalinista, vale. En gran medida, este libro, Una carpa bajo el cielo, es un homenaje a la literatura rusa, porque continuamente se citan textos rusos clásicos del 19, y también es un homenaje a la literatura prohibida que surge en el siglo XX. Por ejemplo, nos va a hablar Ulitskaya de los primeros lectores de Boris Pasternak que pueden leer El Doctor Zhivago, ¿no? Y la sorpresa que es eso, que el libro circula en la calle en copias clandestinas. Y también no solo Pasternak, sino que van a aparecer otros escritores como Joseph Brodsky, Anna Akhmatova, los escritores como prohibidos que están en el exilio, pero sus libros circulan de forma clandestina, ¿no? Te va a hablar de algo que se llama las copias Samizdat. Los libros Samizdat eran como libros escritos a máquina, en casa o pasados a máquina, luego hechos fotocopia. De hecho, curiosamente, yo este término lo conocía desde la adolescencia, porque lo cita Philip K. Dick, el escritor de California, en alguna de sus novelas. Hay un párrafo que me ha gustado en el que Ilia, que de adulto vive en gran medida como traficante de estas copias de libros Samizdat que son ilegales. Ilia le cuenta a otro personaje en qué consiste estas copias Samizdat, lo voy a leer. Dice: veamos el Samizdat. De por sí es un fenómeno asombroso e insólito. Es una energía viva que trasciende de un foco a otro. Se tienden unos hilos creando una red, una especie de telaraña que une a las personas. Se establecen conductos por los que circula la información en forma de libros, revistas, poemas copiados una y otra vez, desde los más antiguos a los más recientes o los últimos números de la Crónica de Actualidades. Circulan torrentes de literatura sionista publicada en Odessa,
antes de la Revolución, o en Jerusalén el año pasado. Se leen obras religiosas producidas por los emigrantes o de factura local. El proceso es en parte espontáneo, pero no del todo. Además de la literatura Samizdat, también se va a hablar de otra literatura que se llama la Tamizdat, que es lo mismo, pero en vez de una S inicial con una T, que son libros, ya no son fotocopias, sino que son libros bien editados, libros escritos en ruso, pero que se han editado fuera de Rusia, por ejemplo, normalmente eran en París o en Londres, y luego, en París y en Berlín, y luego introducidos de forma clandestina en el país, y era un tipo de literatura que realmente la gente, aunque podía jugarse alguna sanción o cárcel, lo leía y pasaba de mano en mano. De hecho, los protagonistas del libro, esta novela coral, que ya digo que no solo son Ilyas, Sania y Misa y las chicas Tamara y Olga, todos los protagonistas son gente como que quiere una apertura democrática en la Unión Soviética y hablan de los derechos humanos, ¿no? Hay un momento que la narradora en un párrafo habla de estos personajes en general, lo voy a leer, y dice: no eran ni un partido, ni un círculo, ni una sociedad secreta, ni tan siquiera una comunidad de personas de ideas afines. Posiblemente el único denominador común era su aversión al estalinismo y, por supuesto, la lectura. Una ávida, irrefrenable, maniática lectura, una afición, una neurosis, una droga. Para muchos, el libro, más que un eventual amparo, magisterio o una guía de la vida, se convertía en un sucedáneo de la vida. O sea, además, no solo se habla de libros, porque yo he dicho que es un homenaje a la literatura rusa del siglo XIX y del XX, la novela, y es cierto que en gran medida es eso, pero, por ejemplo, también se habla de otras artes, porque Ilia es un aficionado a la fotografía y tiene un archivo de fotos prohibidas enorme sobre disidentes rusos. Sania es un aficionado a la música, que por un accidente no puede ser un intérprete, pero se va a convertir en un estudioso de la música y en un creador de música escrita, y se habla de las evoluciones de la música clásica en el siglo XX, y en este sentido es sorprendente los conocimientos que tiene Ulitskaya de música. En las páginas finales le agradece la ayuda que ha recibido de algunos amigos músicos, porque si no era muy complicado pensar que como esta mujer, que es escritora, sabe tanto de música, ¿no? Y luego Misa, a él le gusta la poesía, entonces es el que es más directamente con las revistas clandestinas de poesía, pero claro, Misa también, que es judío, también se habla aquí de la situación de los judíos en Rusia, porque Misa, Tamara y en parte Ilyas son judíos y son gente que, aunque los rusos han combatido el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los judíos seguían sin ser bien aceptados en Rusia, tenían prohibido el acceso a algunos sitios, como por ejemplo la Facultad de Filología Rusa, y se les invitaba en gran medida a irse a Israel. También, por ejemplo, se habla de la situación de los tártaros de Crimea, que es como un grupo ahí marginado, por el que se va a interesar mucho Misa, y esto le va a dar problemas. En gran medida, la situación de la que se habla en esta novela, Una carpa bajo el cielo, me ha hecho pensar en las novelas ahí está la gata aquí. En las novelas del escritor checo, ahí se me ha ido el nombre, de Kundera, de Milan Kundera, en novelas como por ejemplo La broma o El libro de la risa y el olvido, que habla de este mundo de las delaciones verdaderas, falsas, de los espías, de la gente que quiere democracia, que firma un manifiesto, que lo obligan a decir que no era verdad, que los encarcelan. No se centra Ulitskaya en la idea de la cárcel, o sea, es sobre todo la persecución, los interrogatorios, los registros en las casas, la gente que apoya las revistas clandestinas, las copias Tamizdat. A veces, por ejemplo, se habla de la persecución de algún personaje que era un caricaturista, por ejemplo, que tiene que huir de Moscú y se refugia en un pueblo, y esta acaba en la cárcel. Entonces te habla de ese tipo de gente, te habla, por ejemplo, de que había un arte disidente de pintura y hacían exposiciones en pisos de Moscú. Entonces es un mundo bastante interesante, ¿no? Ya digo, quizá las novelas de Milan Kundera son como más trágicas, y aquí hay un tono a veces como más de juego, más humorístico. El lenguaje no destaca por las florituras técnicas o metafóricas. Lo rico de la novela es como la riqueza de los detalles
de toda la multitud de personajes que salen aquí y cómo esos detalles van entreverando la vida de unos de otros. Lo importante de la novela es el control narrativo sobre todo el corpus de personajes y cómo hace avanzar el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Esto resulta muy interesante y muestra un gran dominio de la técnica narrativa. Hay algunos momentos en el que cuando cede la voz narrativa a los personajes se usan algunos registros orales, ¿no? Que la traducción me imagino que se adaptan al español, como expresiones como darse el piro, cortar el bacalao, aquella peña, etc., ¿no? En una entrevista que vi en internet le oí decir a Ulitskaya que entre Tolstoy y Dostoyevsky ella era más de Tolstoy, y realmente porque yo creo que la forma está más juguetona de acercarse a los personajes, de algunos que tienen más dinero, otros menos, están más desesperados, se acerca más a la de Tolstoy, que es más elegante que los personajes estos torturados de Dostoyevsky. También puede evocar la prosa a la elegancia de Chekhov, ¿no? Yo creo que Ulitskaya está más en el equipo de Tolstoy y Chekhov que del de Dostoyevsky, pero desde luego no los desmerece. O sea, es decir, yo creo que esta escritora es un clásico moderno ruso y está traducida a más de 20 idiomas. Desde que empezó la guerra de Ucrania vive exiliada en Berlín. También, además de que habla de esta lucha contra el poder en la época de post-stalinista, también es la lucha contra el poder actual de Putin. Es judía, reivindica la figura de la mujer. Yo creo que es una candidata perfecta para el premio Nobel. ¿Se lo podrían dar este 2024? Pues puede ser. Si se lo dan, yo ya tengo hecho el vídeo. Ya digo que he leído 2 novelas de ella, sinceramente suyo Zurich, que no me acuerdo mucho de los detalles, pero recuerdo que me encantó. Este me ha gustado también mucho, Una carpa bajo el cielo. Es una grandísima escritora europea de la Rusia moderna que no desmerece para nada a la gran tradición rusa. Y el día que le den el premio Nobel, que podría tocarle este año, me voy a alegrar bastante. Vale, pues hasta aquí la reseña. Y ahora, como siempre, voy a hacer el momento spam donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada con 6 voces narrativas de 3 chicos y 3 chicas jóvenes de Madrid, o bueno, de fuera, pero que viven en Madrid y que empiezan a trabajar en una empresa auditora norteamericana, y hablo de los abusos de estas empresas, sobre todo en los horarios, pero no solo los horarios. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español le habla del mundo poético del país a otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que sabe hablar español, y le transformo en poeta. Y habla a través de Sky. Es una novela disparatada, es una sátira. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Caminaré entre las ratas es mi novela más extensa hasta ahora, donde un personaje de 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, no le va bien con las parejas, tiene problemas con la familia, con los amigos, quiere ser escritor pero no lo consigue al nivel que él quiere. Está ambientado en 2013, cuando había la crisis económica 2008-2014, que era una crisis mundial que afectó bastante a España. Y en ese contexto además hay una epidemia de ratas gigantes, como evoca la portada, que es un elemento expresionista, distorsionador, y dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y ya me voy a despedir aquí. Hasta luego, adiós.